El fin de los tiempos, una expresión que a lo largo de los siglos ha generado temores y reflexiones profundas. Pero entre tantos signos y predicciones, una figura aparece constantemente en los mensajes divinos: la Virgen María, Madre de Jesús, Señora de todos. Ha sido una voz que desde los inicios de la historia cristiana no solo nos alerta, sino que también nos ofrece la esperanza necesaria para afrontar los desafíos espirituales y existenciales que viene atravesando la humanidad. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días: tu familia, amigos, por trabajo, por curación, por... Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. A lo largo de los siglos, las profecías atribuidas a María en sus apariciones en todo el mundo nos han mostrado una profunda conexión entre los acontecimientos actuales y las palabras que ella compartió con los fieles. Su mensaje no es solo de amor y paz, sino una invitación urgente a la conversión y preparación espiritual ante los tiempos difíciles que vivimos. Hoy hablaremos de estas profecías. ¿Cómo se interconectan con los signos de los tiempos? ¿Cuáles son las advertencias y promesas que nos trajo María? ¿Y cómo pueden estos mensajes servir de guía para quienes buscan encontrar fe, esperanza y protección en los tiempos venideros? La Virgen María, a través de sus apariciones, sigue siendo un faro en medio de la oscuridad del mundo moderno, trayendo enseñanzas que, aún hoy, son sumamente relevantes para todo aquel que se preocupa por el futuro de la humanidad. Muchos se preguntan si estos mensajes tienen relevancia hoy. Después de todo, el mundo se ha vuelto cada vez más agitado, con crisis políticas, desastres naturales y una creciente crisis moral. Los mensajes de María, sin embargo, no son solo un eco del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Su voz sigue llamándonos a la conversión, a la oración y a la vigilancia. Nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal es constante y que la preparación espiritual es fundamental para afrontar las dificultades que se presentarán. Hoy exploraremos la relevancia de las profecías de María en nuestro tiempo, buscando comprender cómo estos mensajes pueden ayudarnos a estar más preparados espiritualmente para lo que está por venir. ¿Quién es la Virgen María en las profecías? La Virgen María es, para la tradición católica, más que la Madre de Jesucristo. Ella es, de hecho, la Madre de la Iglesia, figura central de la fe cristiana, elegida por Dios para dar a luz al Salvador del mundo. Pero además de su maternidad divina, María ocupa un papel especial en las profecías y mensajes que Dios ha transmitido a la humanidad, siendo constantemente reconocida como mediadora entre el hombre y Dios e intercesora por excelencia. En varias apariciones a lo largo de la historia, María se presenta no solo como la madre de todos, sino como quien acude en ayuda de sus hijos, guiándolos en momentos de crisis, advirtiéndoles de los peligros espirituales y mostrándoles el camino de la salvación. Su figura es la de una madre amorosa, pero también de una mujer fuerte y valiente, que está presente para proteger, sanar y guiar a quienes piden su ayuda. Desde el punto de vista católico, María es considerada la mediadora de todas las gracias. En varios pasajes bíblicos vemos su presencia silenciosa, pero llena de fuerza, en historias de milagros y transformaciones. Ella es quien intercede ante Dios a favor de sus hijos. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en las bodas de Caná, donde María, al darse cuenta de que se había acabado el vino, intercedió ante Jesús para que realizara su primer milagro. Fue ella quien, con su confianza y amor,
abrió el camino para que se realizara el milagro, y así sigue actuando María, siempre atenta a las necesidades de sus hijos, dispuesta a interceder ante Dios. Esta maternidad espiritual se extiende a todas las personas, sin excepción. Ella no elige, sino que acoge con fe, amor y devoción a cuantos la buscan. Su bondad y misericordia no conocen límites y a lo largo de los siglos se ha revelado como un faro de luz en medio de la oscuridad, siempre dispuesta a guiar a los fieles en su camino espiritual. Sin embargo, las apariciones de María también conllevan un fuerte mensaje de advertencia. Muchas de las profecías que compartió con los videntes y la humanidad a lo largo de la historia tienen un tono de urgencia, especialmente en lo que respecta a los desafíos espirituales que enfrentaría la humanidad. María, como madre, no solo consuela y consuela, sino que también advierte contra los peligros del pecado, de la indiferencia religiosa y de la pérdida de la fe. Está presente en los momentos cruciales para llamar la atención sobre la necesidad de conversión y vigilancia espiritual. En Fátima, por ejemplo, María reveló a los 3 pastores la necesidad de la oración y la penitencia para evitar que la humanidad caiga en grandes catástrofes. Advirtió sobre los peligros del pecado y de la falta de conversión, recordando que sólo a través de la oración y la penitencia será posible evitar el sufrimiento y la destrucción. Convertíos, orad, porque el pecado está extendido por todo el mundo y es causa de grandes sufrimientos, dijo. María, entonces, no se limita a ser solo una figura pasiva en las profecías. Ella es la voz activa que llama a la conversión, a la oración, a la reconciliación con Dios. Sabe que la humanidad a menudo se desvía del camino de la salvación y necesita la guía divina para volver a la verdadera fe. La Virgen María es un recordatorio constante de que a pesar de la debilidad humana, siempre existe la posibilidad de redención. Sus mensajes son una invitación a regresar al Dios vivo, a la oración ferviente y a experimentar las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. En las diversas apariciones de María es posible ver este papel de mediadora cumplido de diferentes maneras, pero siempre con el mismo fin: acercar a las personas a Dios. Ya sea en Lourdes, donde reveló la curación de los enfermos y la importancia de la oración, o en la Salet, donde habló de los flagelos que sobrevendrán al mundo, María se presenta siempre como un signo de esperanza, pero también como una advertencia para que los hombres se preparen espiritualmente para las pruebas que enfrentarán. En todos estos mensajes hay una constante: la importancia de la oración y la penitencia. María ve la oración, especialmente el rosario, como un arma poderosa contra las fuerzas del mal, una forma de proteger a la humanidad de los peligros que surgen en el mundo. La oración es la llave que abre la puerta a la gracia divina, que nos lleva al encuentro de Dios y nos permite vivir en paz, incluso ante las dificultades. Y es precisamente en este contexto de alerta y esperanza que María nos presenta también su papel de intercesora. Al mismo tiempo que nos llama a la conversión, ella se erige como puente entre el ser humano y Dios, intercediendo por todos los que la invocan con fe. Cuando acudimos a María en oración, tenemos la confianza de que ella nos escuchará y nos conducirá a su Hijo Jesús, para que Él nos conceda las gracias necesarias para nuestra salvación. María, por tanto, es mediadora de gracias, la madre que nunca abandona a sus hijos, siempre dispuesta a escuchar sus oraciones e interceder ante Dios por ellos. Pero su presencia es también una llamada urgente a la reflexión. En un mundo que se aleja de Dios, es imprescindible volver a Él, y es a través de la oración y la devoción a María que podemos encontrar el camino de regreso a la verdad, a la paz y a la salvación. Las profecías de María son, por tanto, mucho más que predicciones sobre el futuro.
son un mensaje de amor, pero también de responsabilidad. María no solo nos habla de lo que está por venir, sino de lo que debemos hacer para estar preparados. Ella nos enseña que la verdadera paz pasa por la conversión, la oración constante y la vigilancia espiritual. Ella no promete un camino fácil, sino un camino seguro, guiado por la mano de la Madre Celestial, que está siempre dispuesta a interceder por todos aquellos que buscan la verdad y la salvación. Las primeras apariciones de María y sus mensajes. Las apariciones de la Virgen María no son un fenómeno reciente. Han sido testimoniados a lo largo de la historia de la Iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo, cuando la Madre de Jesús se apareció para consolar e instruir a los fieles. Sin embargo, a partir del siglo XIX y principios del XX, las apariciones de María se intensificaron de manera notable, especialmente en lugares como Lourdes y Fátima. Estas apariciones no solo llevaron a muchos a la conversión, sino que también trajeron mensajes de gran importancia profética, con advertencias y promesas para tiempos futuros. La primera gran aparición, que tuvo repercusión mundial, tuvo lugar en Lourdes, en 1858, en Francia. Una joven campesina llamada Bernadette Soubirous, de solo 14 años, fue llamada por María en una cueva a orillas del río Gave. En varias apariciones sucesivas, Bernadette tuvo una visión de la Virgen, quien le pidió que cavara en el lugar, donde más tarde se descubrió una fuente milagrosa de agua. El mensaje que María transmitió a Bernadette en Lourdes fue sencillo pero profundo. María pidió a la gente que se arrepintiera de sus pecados y se acercara a Dios a través de la oración y la penitencia. Una de las frases más llamativas que María le dijo a Bernadette fue: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Esta revelación, que tuvo lugar en un momento en que la Iglesia Católica aún discutía el dogma de la Inmaculada Concepción, confirmó la visión de María como alguien que había sido preservado del pecado original desde su nacimiento. María, al revelarse de este modo, nos recuerda su pureza y su papel de intercesora ante Dios, mediadora de la gracia. El agua de la fuente de Lourdes, que hasta el día de hoy se considera sagrada, se ha convertido en un símbolo de curación, tanto física como espiritual. A lo largo de los años han ocurrido innumerables milagros y miles de peregrinos continúan visitando Lourdes en busca de gracia y curación. El mensaje central de Lourdes, transmitido por la Virgen María, es una llamada a la conversión. La Iglesia Católica nos enseña que la curación que se produce en Lourdes no es solo física, sino también espiritual. María, en su aparición a Bernadette, nos invita a arrepentirnos, a vivir en penitencia y a orar constantemente. Pide, sobre todo, que seamos humildes y confiados, buscando la gracia de Dios a través de la oración. Después de las apariciones de Lourdes, la otra gran manifestación de María ocurrió en Fátima, Portugal, en el año 1917. A diferencia de la aparición de Lourdes, los mensajes de Fátima fueron aún más urgentes y con un tono profético que resonaría durante décadas, especialmente en relación a los tiempos difíciles que la humanidad enfrentaría en el futuro. En Fátima, María se apareció a 3 niños, Francisco, Jacinta y Lucia, en Cova da Iria. La Virgen pidió a los niños rezar el rosario todos los días y prepararse para grandes desafíos espirituales. Lo revelado en Fátima no fue solo un mensaje de paz, sino también una advertencia sobre las consecuencias espirituales para la humanidad si no seguía el camino de la conversión. María reveló durante sus apariciones un secreto en 3 partes, siendo la última parte revelada solo décadas después. La primera parte del secreto de Fátima hablaba de la visión del infierno, un lugar de tormento para las almas de los pecadores. La Virgen María mostró a los niños una visión del infierno, donde miles de almas estaban condenadas.
Explicó que si la humanidad no se convirtiera y orara, muchos estarían condenados a esta eternidad de sufrimiento. La visión fue un shock para los niños, pero María, al mismo tiempo, les habló de la esperanza que solo se puede lograr a través de la oración y la conversión. La segunda parte del secreto hablaba de la expansión del comunismo y las consecuencias políticas que traería al mundo. María, al revelar la visión de un gran conflicto mundial, advirtió sobre las guerras que estaban por venir, con énfasis en la Segunda Guerra Mundial. Pidió a los fieles rezar para que los países se alejen del comunismo y busquen la paz, ya que la guerra sería un flagelo de grandes proporciones que afectaría a toda la humanidad. La tercera parte del secreto de Fátima fue revelada recién en el año 2000, después de décadas de especulaciones y discusiones. La tercera parte describía un intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Mostraba la figura de un papa siendo fusilado, algo que, de hecho, ocurrió en 1981. El Papa, con su supervivencia, interpretó esta parte de la profecía como la protección divina sobre su vida y el cumplimiento del mensaje de Fátima, la importancia de oración y devoción a María para afrontar las amenazas espirituales. El mensaje de Fátima es una de las manifestaciones más claras del papel de María como mediadora e intercesora. No solo anunció los acontecimientos futuros, sino que también instó a los fieles a prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. La oración, especialmente el rosario, se ha convertido en una de las principales formas de respuesta a la profecía de María, que nos enseña a orar sin cesar, a vivir con fe y a resistir las fuerzas del mal. En Fátima, la Virgen María habló también de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pidió al Papa y a los obispos de todo el mundo que consagren a Rusia, como una forma de evitar un mayor sufrimiento para el mundo. Aunque esta consagración se produjo más tarde, el mensaje de Fátima sigue siendo una advertencia continua a los fieles sobre la necesidad de permanecer vigilantes en la fe y promover la paz a través de la oración. Las apariciones de María en Lourdes y Fátima, aunque distintas, tienen un tema común: la urgente necesidad de conversión, oración y vigilancia. Ambos mensajes son un claro llamado a la humanidad a acudir a Dios y a la Madre Celestial, quien está siempre dispuesta a interceder por sus hijos. A través de estas apariciones, María nos invita a confiar en su poder de intercesión y a buscar la paz que solo se puede encontrar a través de la oración constante y la devoción a ella. Estos mensajes no se limitan al pasado. Están tan vigentes hoy como cuando fueron dadas. El mundo sigue enfrentando guerras, crisis morales y espirituales, y los mismos desafíos de conversión y arrepentimiento siguen siendo urgentes. María, en sus apariciones, nos recuerda que el camino de la salvación nunca ha sido más necesario que ahora, y que, a través de la oración y la penitencia, podemos encontrar la luz y la esperanza que el mundo tanto necesita. Profecías de Fátima. La revelación del fin de los tiempos. El año 1917 marcó un hito en la historia mundial y en la historia de la Iglesia Católica. En medio de un contexto de gran agitación política y social, la Virgen María se apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, para transmitirles un mensaje de urgencia y esperanza. Las apariciones, que comenzaron en mayo de ese año, tuvieron lugar en un momento crucial, cuando el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial y ya comenzaba a vivir los primeros ecos de un nuevo y devastador conflicto global. Fue en este escenario de caos e incertidumbre que María hizo revelaciones proféticas que, hasta el día de hoy, siguen resonando en la conciencia de todos los fieles. El secreto de Fátima, como se conoció,
se dividió en 3 partes y durante las décadas siguientes la Iglesia Católica se mostró cautelosa a la hora de revelar el contenido completo de estos mensajes. Sin embargo, las palabras de María en aquel pequeño pueblo portugués fueron más que una simple advertencia sobre el futuro. Contenían una llamada directa a la conversión, a la oración y a la vigilancia ante los peligros que amenazan al mundo. El secreto de Fátima ha sido interpretado como una revelación del fin de los tiempos, no solo en un sentido apocalíptico literal, sino en una comprensión más profunda de las fuerzas espirituales en juego en la historia humana. La primera parte del secreto reveló una aterradora visión del infierno, que María mostró a los 3 niños, Francisco, Jacinta y Lucia. La descripción de este infierno no era solo una imagen simbólica, fue una escena vívida y desgarradora que dejaría profundas marcas en las almas de quienes la presenciaron. En la visión, los niños vieron un vasto abismo de fuego, en el que se encontraban las almas de los pecadores. Estaban siendo atormentados por demonios y sometidos a un sufrimiento indescriptible. María explicó que esta visión no era solo para asustar, sino para advertir a la humanidad sobre la gravedad del pecado y las consecuencias espirituales de una vida separada de Dios. El mensaje de María no se limitó a una advertencia sobre el infierno, sino que también incluyó un llamado urgente a la conversión. La Virgen afirmó que la humanidad caminaba por un camino de destrucción, alejándose de Dios y entregándose al pecado. El infierno para María no era solo un destino después de la muerte, sino un reflejo de la separación del hombre de Dios durante su vida en la tierra. Así, el mensaje principal que María transmitió a través de esta visión fue la urgente necesidad de cambio, arrepentimiento y una verdadera conversión de los corazones. Destacó que el sufrimiento de las almas en el infierno se puede evitar mediante la oración y la penitencia. La segunda parte del secreto era aún más preocupante. María reveló que si la humanidad no se volviera a Dios, sucederían grandes catástrofes. La aparición predijo el aumento de las guerras y la propagación de ideologías destructivas. Fue en esta parte de la revelación que María hizo una de las predicciones más aterradoras: el surgimiento del comunismo como una fuerza amenazadora para la paz mundial. Habló de la difusión de esta ideología que traerá destrucción y sufrimiento a muchos países, especialmente a Rusia. María pidió a los fieles orar por la conversión de Rusia, para que el error del comunismo no se extienda por el mundo. De hecho, el comunismo se extendió a muchas partes del mundo durante el siglo XX, provocando sufrimiento y represión a millones de personas. La Revolución Rusa de 1917, que coincidió con el tiempo de las apariciones y las posteriores expansiones del régimen soviético en varias partes de Europa del Este, muestran cómo las palabras de María encajan perfectamente en los acontecimientos históricos que se desarrollaron después de su mensaje. La Virgen, al pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, señalaba la necesidad de una respuesta espiritual a la creciente ola de ateísmo y gobiernos totalitarios que surgirían. La conversión de Rusia, según las palabras de María, podría evitar más tragedias y sufrimientos, y el rezo del rosario sería la clave para lograr esta transformación. El secreto de Fátima también predijo la Segunda Guerra Mundial, que estalló poco después de las apariciones. María reveló que si los hombres no se convertían, ocurriría una guerra incluso peor que la Primera Guerra Mundial. Habló sobre la necesidad de evitar conflictos globales a través de la paz y la oración. Muchos vieron la Segunda Guerra Mundial, con su devastación global y el inconmensurable sufrimiento que causó, como el cumplimiento de esta parte de las profecías de Fátima. María
una vez más, señalaba la responsabilidad espiritual de todos los cristianos de orar por la paz y la reconciliación entre los pueblos. La tercera parte del secreto de Fátima, que fue revelada recién en el año 2000, sacó a la luz aún más detalles sobre los peligros que aguardaban a la Iglesia y al mundo. Esta parte fue interpretada como una visión simbólica de un papa siendo atacado y cayendo, lo que muchos interpretaron como el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. El Papa Juan Pablo II sobrevivió al ataque y él mismo atribuyó su supervivencia a la intercesión de la Virgen María, que cumplió el pedido de Fátima protegiendo a la Iglesia. Este evento, ocurrido más de 60 años después de las apariciones, sirvió como manifestación concreta del mensaje profético de Fátima. María, al revelar estos acontecimientos, no solo estaba exponiendo un futuro oscuro, sino también mostrando el camino hacia la salvación y la superación del mal. Su mensaje no fue una sentencia de condena, sino una invitación a la oración y a la conversión, a la búsqueda de la paz y la justicia. La Virgen María, como madre, quiso que todos sus hijos se dirigieran a ella y a través de ella a Dios. Las advertencias de Fátima no se limitan al pasado, sino que siguen siendo relevantes para el mundo actual. En un momento de crecientes tensiones políticas, sociales y espirituales, el mensaje de Fátima nos recuerda la urgente necesidad de conversión, oración y vigilancia. La humanidad todavía corre el riesgo de alejarse de Dios, y las consecuencias de esto podrían ser desastrosas. Sin embargo, María, en su infinita misericordia, nos ofrece un camino de esperanza. Las palabras de Fátima son, aún hoy, una invitación a la oración, a la penitencia y a la búsqueda constante de la paz que solo se puede encontrar en Dios. A través de la consagración al Inmaculado Corazón de María, a través de la práctica del rosario, a través de la conversión sincera y viviendo las enseñanzas de Cristo, podemos encontrar la fuerza para enfrentar las dificultades espirituales y mundanas que están por venir. Fátima no es solo una profecía del pasado, sino un mensaje vivo que sigue llamando a todos los fieles a la acción. María y la crisis espiritual del mundo moderno. El mundo moderno, con sus innovaciones tecnológicas, su progreso material y su incesante búsqueda de satisfacción inmediata, se ha alejado cada vez más de los principios espirituales que fundaron muchas de sus civilizaciones. La secularización, el creciente desinterés por la religión y la pérdida de los valores espirituales son solo algunos de los síntomas de una profunda crisis que afecta tanto a individuos como a sociedades enteras. Y es en este contexto que la Virgen María, en sus apariciones y mensajes, ha insistido con creciente urgencia en la necesidad de rescatar la fe y volver a los principios espirituales que verdaderamente puedan traer paz, unidad y salvación. María, como Madre de todos, observa con dolor la pérdida de la fe en muchas partes del mundo. Ve una generación que, en busca del progreso material, está dejando de lado los valores espirituales que son esenciales para la verdadera paz interior y la convivencia armoniosa entre las personas. En sus apariciones, María nos alerta sobre el peligro de anteponer la materialidad a la espiritualidad, ya que esto resulta en un vacío existencial, en una búsqueda insaciable de bienes temporales que nunca satisfacen verdaderamente el corazón humano. Nos recuerda que lo que ganamos en el mundo, sin la guía divina, acaba perdiendo su verdadero significado, y el ser humano, con su alma hambrienta, acaba hundiéndose en un abismo de frustración y soledad. La separación de Dios, que María señala como una de las mayores causas de sufrimiento de la humanidad, es reflejo de lo que ella llamó una crisis espiritual.
Este distanciamiento de la fe ha generado una sociedad que, aunque aparentemente más conectada, está cada vez más desprovista de una verdadera solidaridad, del amor al prójimo y de la búsqueda de la justicia. Las personas se centran cada vez más en sí mismas, en sus propios deseos e intereses, ignorando el sufrimiento y las necesidades de los demás. Esta actitud egoísta, impulsada por una falsa idea de libertad, lleva a la sociedad a la degradación moral y espiritual. En sus mensajes, María llama nuestra atención sobre este fenómeno de secularización, en el que la fe ha sido progresivamente alejada de los aspectos más importantes de la vida cotidiana. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, las civilizaciones han prosperado cuando se mantuvieron basadas en valores espirituales. Cuando hombres y mujeres pusieron su fe en Dios y vivieron según los principios del Evangelio, sus comunidades florecieron y la paz reinó entre la gente. Sin embargo, cuando la fe empezó a ser descartada, el desorden se hizo cargo y la humanidad vio el surgimiento de guerras, divisiones y crisis. Uno de los mayores aspectos de esta crisis espiritual es la falta de interés en la oración. María, en sus diversas apariciones, siempre se preocupó de resaltar la importancia de la oración constante, en particular el rosario. Pidió a los fieles dirigirse a Dios en oración, para orar por sus familias, por la paz en el mundo y por la salvación de las almas. En Fátima, declaró: «Solo yo puedo ayudarte. La oración es la clave para alcanzar la paz en el mundo y la salvación». Y con esto María no solo nos invita a buscar refugio en la oración, sino a rescatar nuestra esencia espiritual, que se fue perdiendo con el tiempo debido a la ceguera causada por el materialismo. El mundo moderno ofrece una falsa promesa de felicidad y satisfacción mediante la acumulación de bienes materiales, estatus y placeres mundanos. Sin embargo, como tantas veces nos advirtió María, estas cosas son efímeras y no pueden llenar el profundo vacío que solo Dios puede llenar. María nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de las cosas del mundo, sino de la vida interior, de una relación profunda con Dios y de vivir sus mandamientos. Sin esto, una persona puede tener todas las riquezas y bienes materiales del mundo, pero permanecerán vacíos e insatisfechos. En sus mensajes, la Virgen María también nos señala el peligro de perder los valores familiares. En una sociedad que valora cada vez más la individualidad y los deseos personales, en detrimento del bien común y de la unidad familiar, las familias se están fragmentando. La falta de unidad familiar es una de las principales causas del sufrimiento espiritual que denuncia María. Pide que las familias vuelvan a ser centros de oración, amor, perdón y apoyo mutuo, ya que las familias forman la base de una sociedad justa y llena de fe. María, en sus apariciones, siempre enfatizó la importancia de proteger y fortalecer a la familia, ya que es reflejo del mismo amor de Dios. María también nos recuerda la importancia de practicar los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Eucaristía y la confesión. Señala que muchas personas en la sociedad moderna se han alejado de los sacramentos, especialmente de la confesión, que es el medio por el cual el alma se purifica y se renueva. La Eucaristía, cuerpo de Cristo, es otro sacramento que muchos descuidan, perdiendo así la fuente de su fuerza espiritual. Para María, estos sacramentos no son solo ritos religiosos, sino medios concretos de gracia que nutren el alma, fortalecen la fe y renuevan la alianza con Dios. El abandono de los sacramentos es, por tanto, un signo claro de una profunda crisis espiritual que afecta a la humanidad. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades y desafíos, María nunca deja de transmitir un mensaje de esperanza. Aunque la crisis espiritual del mundo moderno es grave,
nos recuerda que la conversión todavía es posible. La misericordia divina está disponible para todos y María, como nuestra Madre, está siempre dispuesta a guiarnos de regreso al Señor. Ella insiste en que a través de la oración, el arrepentimiento y una búsqueda sincera de una vida de fe, podemos superar esta crisis espiritual. Nunca el hombre está tan cerca de Dios como cuando se inclina en oración, nos enseña. Uno de los mensajes más importantes de María es que la fe debe vivirse en la vida cotidiana. No es algo solo para momentos de necesidad, sino que debe ser una práctica constante, que influya en cada acción y decisión que tomamos. El mundo moderno, con todas sus distracciones, intenta alejarnos de esta práctica constante, pero María nos recuerda que, al vivir nuestra fe diariamente, traemos luz a un mundo en oscuridad. La secularización, si bien ha traído desafíos, también ha abierto un espacio para que la misión de la Iglesia sea aún más necesaria. María, en sus mensajes, siempre nos dirigió al papel de la Iglesia como faro de verdad y salvación, especialmente en estos tiempos difíciles. La Iglesia sigue siendo guardiana de las enseñanzas de Cristo y de la verdadera fe, y es a través de ella que podemos encontrar la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del mundo moderno y vivir según los principios espirituales que María tanto defiende. En medio de esta crisis espiritual del mundo moderno, el llamado de María es claro: volvamos a Dios, renovemos nuestra fe y devoción. La oración debe ser nuestra ancla, la Eucaristía nuestra fuerza y la confesión nuestra purificación. Solo así, siguiendo las indicaciones de María, podremos restablecer el equilibrio espiritual de la humanidad y traer la verdadera paz al mundo. La advertencia profética de María, la necesidad de conversión. La necesidad de conversión es uno de los temas más recurrentes en los mensajes de María. Ya sea en sus apariciones en Lourdes, Fátima, La Salette u otros lugares, la Virgen María ha sido clara y enfática al instarnos a recurrir a Dios, especialmente en tiempos de crisis. Esta conversión no se refiere solo a un cambio superficial de comportamiento, sino a una transformación profunda del corazón humano. Un retorno a Dios que debe ser personal, pero también colectivo. Señala la necesidad de un arrepentimiento sincero, de la reconciliación con Dios y con los demás, como preparación para los desafíos espirituales y materiales que vendrán. En su opinión, la conversión es esencial no solo para la salvación personal, sino para la restauración espiritual de la humanidad. María, como madre, conoce las debilidades y limitaciones humanas, pero también sabe que la conversión es el único camino posible para superar los obstáculos espirituales y emocionales que enfrentamos. Nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de restaurar nuestra relación con Dios y de vivir según las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. Pero para ello se requiere un esfuerzo consciente y constante. La conversión, para María, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, un viaje espiritual que requiere dedicación, humildad y, sobre todo, un verdadero cambio de mentalidad. La Virgen María ha insistido, a través de sus apariciones, en que el pecado está corrompiendo al mundo y alejando a las personas de Dios. El pecado no solo daña el alma individual, sino que también afecta las relaciones sociales y las estructuras de la sociedad. La pérdida de la fe, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la falta de respeto a los valores divinos y a la moral cristiana son señales claras de que la humanidad se ha desviado del camino de la verdad y la justicia. María, en sus mensajes, nos alerta sobre el hecho de que esta separación de Dios no está exenta de consecuencias. Cuando el corazón del hombre se endurece y se aleja de Dios, pierde la capacidad de amar, perdonar, buscar la verdad y vivir en paz consigo mismo y con los demás.
El pecado es la raíz de todos los males del mundo. Crea divisiones, genera violencia, alimenta la ignorancia y propaga el sufrimiento. Pero María, como Madre amorosa, no nos abandona a nuestra suerte. Ella nos enseña que la única manera de superar estos males es mediante el arrepentimiento y la conversión. Cuando habla de la necesidad de conversión, nos llama a vivir una vida verdaderamente cristiana, a practicar el amor, la compasión y la justicia, y a buscar la reconciliación con Dios y nuestros semejantes. La conversión, según María, es la medicina espiritual más eficaz para sanar el alma y restaurar la paz en el mundo. Nos insta a reconocer nuestras faltas y pedir perdón a Dios con humildad y sinceridad. La confesión o sacramento de la reconciliación es uno de los medios que María sugiere para lograr esta conversión, ya que a través de ella nos liberamos del peso del pecado y renovamos nuestra alianza con Dios. La oración constante también es una herramienta vital en el proceso de conversión, ya que la oración nos mantiene cerca de Dios, nos ayuda a discernir su voluntad y nos da fuerza para resistir las malas tentaciones. Sin embargo, la conversión no es algo que concierne solo al individuo. María advierte también de la necesidad de una conversión colectiva que involucre a toda la humanidad. La sociedad, en su mayor parte, está impregnada de egoísmo, corrupción y violencia. Las estructuras sociales, políticas y económicas a menudo favorecen a los poderosos y marginan a los pobres y débiles. La conversión colectiva implica, por tanto, un retorno a la justicia, la equidad y el respeto de los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables. Esto implica cambios profundos en las leyes, las políticas públicas y los sistemas de gobierno, para que la verdad, la bondad y la misericordia prevalezcan sobre la mentira, la violencia y la opresión. María, en sus mensajes, no solo señala la necesidad de un cambio interno en los individuos, sino también de un cambio externo en las relaciones humanas y en las estructuras de la sociedad. Ella nos llama a ser luz en el mundo, a ser ejemplos de virtud y caridad, a luchar por la justicia y la paz. Una conversión colectiva, según María, requiere que nos unamos como hermanos y hermanas en Cristo, superando las barreras de nacionalidad, raza, clase social y religión, y buscando la unidad en torno al amor de Dios. Nos enseña que solo a través de la fraternidad y la colaboración mutua podemos construir un mundo mejor, donde reine la paz y el respeto. Una parte esencial del mensaje de María sobre la conversión es el regreso a la vida de oración. En varias apariciones destaca el poder de la oración y el papel central que desempeña en la vida cristiana. La oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios, recibimos sus gracias y nos fortalecemos para afrontar las dificultades de la vida. María nos instruye a rezar constantemente, especialmente el rosario, que es una oración poderosa y eficaz para alcanzar la conversión, la paz y la salvación. Ella también nos enseña la importancia de meditar las palabras y los ejemplos de su Hijo, Jesucristo, cuyas enseñanzas son la guía suprema para la vida cristiana. La advertencia profética de María sobre la necesidad de la conversión está relacionada también con la urgencia de los tiempos. Nos recuerda que como sociedad no podemos seguir ignorando los signos de degradación espiritual, moral y social que están presentes a nuestro alrededor. El mal se está extendiendo por el mundo de forma sutil, pero constante. La indiferencia ante el sufrimiento humano, la falta de compasión, el abandono de la verdad y la aceptación del pecado como algo natural son señales claras de que estamos perdiendo el rumbo. María, con su maternidad amorosa, nos llama a despertar a la realidad y dar pasos inmediatos para cambiar nuestras vidas, personalmente y como sociedad. Pero la conversión no es un proceso fácil.
requiere un esfuerzo continuo y una firme voluntad de cambio. A menudo nos enfrentamos a resistencias internas, como el orgullo, el miedo y la duda, que nos impiden dar este paso fundamental. La Virgen María, sin embargo, está siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros, ayudándonos a superar estas dificultades y caminar hacia la santidad. Ella es una guía fiel, que nos señala el camino de la conversión y de la salvación, y nos enseña a confiar plenamente en la misericordia divina. La llamada de María a la conversión no es una condena, sino una oportunidad. Ella nos ofrece con amor el camino de regreso a Dios. A sus ojos no hay juicio, solo el deseo ardiente de que todos sus hijos regresen al Padre. La conversión es una puerta abierta al perdón, a la paz y a la verdadera felicidad. Cuando seguimos la guía de María y buscamos sinceramente la conversión, encontramos la verdadera libertad, la libertad de vivir en unión con Dios y en armonía con los demás. En un mundo que vive cada vez más alejado de los principios espirituales, la conversión se convierte en una necesidad urgente, tanto personal como colectiva. Como nos enseña María, la verdadera paz solo se puede lograr cuando volvemos nuestro corazón a Dios en oración, arrepentimiento y acción de gracias. La conversión es el camino hacia la salvación y es la que nos permitirá afrontar los tiempos difíciles que se avecinan con confianza, valentía y esperanza. María y la guerra espiritual. Preparación para la lucha contra el mal. La guerra espiritual es un tema que impregna todos los mensajes de María a lo largo de sus apariciones. Aunque la humanidad suele estar atenta a los conflictos bélicos visibles, María nos recuerda constantemente que la batalla más crucial tiene lugar en el campo espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan sin cesar. Las profecías que María compartió en sus apariciones indican claramente que nos acercamos a una gran guerra espiritual, una batalla entre la luz y las tinieblas, que afectará no solo a nuestras almas, sino también a la propia estructura moral y espiritual de la humanidad. María, como madre e intercesora, nos advierte sobre los peligros que nos rodean. Las fuerzas del mal están trabajando constantemente, tratando de alejar de Dios los corazones y las mentes de los seres humanos. El pecado, el orgullo, la corrupción moral, la deshonestidad y la indiferencia hacia la verdadera fe son armas que el enemigo utiliza para debilitar a los fieles y separarlos de la luz divina. María, sin embargo, siempre nos da un mensaje claro. La victoria es posible, pero requiere preparación, oración y firmeza espiritual. La guerra espiritual no es una lucha física, sino una batalla que se libra dentro de cada corazón y mente humanos. El concepto de guerra espiritual es profundo y multifacético. En esencia, es la lucha constante entre la fidelidad a Dios y la tentación de pecar. María, en sus apariciones, describe a menudo la lucha interna que enfrentamos cuando intentamos seguir la voluntad de Dios. Nos llama a estar vigilantes, a estar atentos a las tentaciones que surgen en nuestra vida y a buscar fuerza en la oración y en los sacramentos de la Iglesia para resistirlas. La batalla a menudo ocurre silenciosamente en el corazón de cada uno de nosotros, pero sus efectos pueden ser devastadores y afectar no solo las vidas individuales, sino también a la sociedad en su conjunto. En Fátima, María predijo que la humanidad enfrentaría grandes desafíos espirituales en el futuro, incluido un gran conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Este enfrentamiento no sería solo físico, sino sobre todo espiritual. María dijo a los videntes que para ganar esta batalla los fieles tendrían que prepararse espiritualmente, con oración y penitencia. Habló de la importancia de la devoción al Inmaculado Corazón de María como arma poderosa para enfrentar los ataques enemigos.
Nos recuerda que aunque las fuerzas del mal parecen prevalecer en muchos momentos de la historia, la verdadera victoria pasa por la fidelidad a Dios, la oración constante y la perseverancia en la fe. María siempre nos guió a orar, a rezar el rosario con devoción, porque sabía que la oración es la clave para la victoria en esta guerra espiritual. El rosario, que ella reveló como una forma de oración particularmente poderosa, es un medio por el cual los fieles pueden invocar la protección e intercesión divina de María en tiempos de prueba. Al rezar el rosario, la persona se pone bajo la protección de María, pidiendo su ayuda para resistir las tentaciones y alcanzar la paz espiritual. Además, María nos enseña la importancia de la confesión y la Eucaristía, ya que es a través de estos sacramentos que recibimos la gracia necesaria para combatir las fuerzas espirituales que nos atacan. La confesión es el sacramento de la reconciliación, que nos purifica y fortalece, mientras que la Eucaristía es el alimento espiritual que nos mantiene firmes en la fe. María nos recuerda que al acercarnos a estos sacramentos con fe y humildad, nos fortaleceremos para la lucha espiritual que enfrentamos todos los días. María también nos guía sobre la necesidad de resistir ideologías e influencias mundanas que buscan alejar al hombre de Dios. El mundo moderno, con sus valores a menudo contrarios a la fe cristiana, presenta constantes desafíos para los fieles. La secularización, el materialismo, el relativismo moral y la indiferencia religiosa son algunas de las armas utilizadas por el enemigo para debilitar la fe de los cristianos. María nos llama a resistir estas influencias y a permanecer fieles a las enseñanzas del Evangelio. Ella nos enseña que, aunque la tentación sea grande, es posible resistir, ya que Dios nos da la fuerza necesaria para luchar contra el mal. Otro aspecto importante de esta guerra espiritual es la necesidad de unirnos como comunidad de fe. María siempre destacó la importancia de la unidad entre los fieles. La guerra espiritual no es una lucha solitaria, sino una batalla que debemos afrontar juntos, en comunidad. Nos enseña que como cuerpo de Cristo debemos apoyarnos unos a otros en nuestro camino de fe, orando unos por otros y buscando juntos la fuerza para resistir la tentación. La solidaridad espiritual es esencial para afrontar los tiempos difíciles que se avecinan. La unión de la oración, el apoyo mutuo y el compartir de la fe fortalecen a la Iglesia y ayudan a superar los obstáculos que se nos imponen. La guerra espiritual de la que María nos advierte no se limita al aspecto individual de la vida cristiana, sino que tiene un impacto directo en la sociedad en su conjunto. Las profecías de María revelan que, a medida que la humanidad se aleja de Dios, las sociedades comienzan a corromperse. La injusticia, la violencia, la inmoralidad y la destrucción de la dignidad humana son señales de que las fuerzas del mal están ganando terreno en el mundo. María, en sus mensajes, nos insta a luchar no solo por nuestra salvación personal, sino también por el bienestar de la sociedad, por el triunfo de los valores cristianos y por la construcción de un mundo más justo y pacífico. La guerra espiritual tiene, por tanto, una dimensión social y comunitaria, y cada cristiano está llamado a ser soldado de Cristo, combatiendo el mal en todas sus formas y trabajando por la renovación espiritual de la sociedad. Pero aunque la lucha es intensa y muchas veces parece insuperable, María nos asegura que la victoria final es segura. El mal no prevalecerá, porque, como Madre de Dios y Reina del Cielo, ya tiene la promesa de su victoriosa intercesión. En sus apariciones siempre trae consigo la esperanza porque, a pesar de las dificultades, nos recuerda que Dios es más fuerte que cualquier fuerza del mal. Con fe, oración y la ayuda de la gracia divina, podemos ganar esta batalla espiritual. María, como nuestra Madre Celestial, está siempre a nuestro lado,
intercediendo por nosotros y guiándonos a la victoria. María no solo nos advierte sobre la guerra espiritual, sino que nos da las armas para luchar: oración, penitencia, devoción al Inmaculado Corazón, los sacramentos de la Iglesia y la unidad entre los fieles. Ella nos enseña que, aunque la batalla sea ardua, la victoria ya está asegurada para quien se mantiene firme en la fe y la oración. La guerra espiritual es real y se avecinan tiempos difíciles, pero con la intercesión de María y la fuerza de Dios podemos superar cualquier desafío. La clave es prepararnos espiritualmente, mantener viva nuestra fe y confiar en el poder de Dios para llevarnos a la victoria final. María, como nuestra Madre amorosa, nunca nos deja solos en la lucha. Ella camina a nuestro lado, nos fortalece con sus oraciones y nos guía de la mano, para que podamos vencer las fuerzas del mal y alcanzar la verdadera paz y salvación. El signo de María en el cielo, un aviso de esperanza. En varias apariciones de María, un extraordinario fenómeno celeste ha sido presenciado por miles de personas. Señales en el cielo, especialmente lo que se conoció como el sol danzante, evento ocurrido en Fátima en 1917. Esta y otras señales son mucho más que meros acontecimientos naturales. Son mensajes profundos que María, como Madre Celestial, dejó a la humanidad. Estas señales no son solo advertencias sobre los tiempos difíciles que se avecinan, sino que también son señales de esperanza, de que Dios sigue presente en el mundo, guiando a sus hijos y ofreciendo la gracia necesaria para superar las dificultades espirituales y materiales. El evento más famoso y documentado es el que ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando el sol, en el momento de la última aparición de María en Fátima, aparentemente bailó en el cielo ante los ojos de una multitud de alrededor de 70.000 personas. El sol pareció girar en círculos, cambiar de color, intensificar su luz e incluso acercarse a la tierra, creando un espectáculo de luces y sombras que dejó asombrados a todos los presentes. Este fenómeno fue presenciado por una multitud de creyentes e incluso por muchos escépticos y periodistas que al principio dudaban de lo que estaba sucediendo. Para los fieles, sin embargo, esto fue una señal clara de que la intervención divina estaba en marcha y de que María se manifestaba para advertir y guiar a la humanidad. Lo que hace que esta señal sea aún más significativa es que no se trata de un fenómeno aislado. María siempre utilizó signos visibles en el cielo para comunicar sus mensajes, como el sol radiante y otras manifestaciones que indican la presencia divina. Estos signos celestes son símbolos de que, aun en medio del caos y la confusión que dominan el mundo, Dios no nos ha abandonado. Son un recordatorio de que la luz divina brilla en la oscuridad y que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino de esperanza. El sol que baila en Fátima, en particular, es una señal de que Dios, por intercesión de María, nos llama a la conversión, a la fe y a la preparación para los tiempos venideros. Este fenómeno en el cielo no solo confirmó los mensajes de María, sino que también fue la prueba de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad espiritual, la luz divina permanece. María, en sus apariciones, ha sido clara al recordarnos que la oración, la penitencia y la conversión son esenciales para la salvación, y que si tomamos en serio estas palabras, la gracia de Dios se derramará sobre nosotros. El sol, en su luminosidad, representa esta gracia, y el movimiento aparentemente errático que hizo durante la aparición en Fátima puede interpretarse como un recordatorio de que Dios obra de maneras misteriosas, a menudo más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, su acción siempre tiene un propósito y significado mayor, guiándonos hacia el bien y la salvación. El signo del sol danzante también nos enseña sobre la importancia de la fe. El fenómeno
fue una invitación para que los creyentes renovaran su confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles. María, como Madre amorosa, nos ofrece este signo para fortalecernos espiritualmente. Es como si estuviera diciendo, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, incluso cuando la oscuridad parece dominar, la luz de Dios nunca se apaga. La esperanza está viva. Oren con confianza, porque estoy aquí para ayudarlos. Además del signo de Fátima, María también se ha manifestado en otros lugares con signos celestes. En La Salette, por ejemplo, en 1846, se apareció a dos niños y les reveló una serie de profecías, entre ellas la destrucción de la humanidad si los hombres no se convertían. Aunque La Salette no estuvo marcada por un fenómeno como el sol danzante, el mensaje de María fue claro y directo. La humanidad necesitaba un retorno urgente a la fe y a la oración. Y a lo largo de los años se han reportado muchas otras señales celestiales en diversas apariencias, desde luces inexplicables hasta señales en el cielo que han sido interpretadas como manifestaciones divinas. Estas señales no son solo de advertencia, sino también de esperanza. El sol, como símbolo de luz y calor, es uno de los elementos más poderosos de la naturaleza, y cuando se manifiesta de manera extraordinaria, nos recuerda que Dios es la fuente de la verdadera luz, la que ilumina nuestro corazón y guía nuestros pasos. Las apariciones de María, acompañadas de estos signos, han sido como faros de luz espiritual, guiándonos en las tinieblas de nuestros tiempos. Nos recuerdan que incluso en medio de la persecución espiritual, las crisis de fe y las pruebas de la vida, siempre podemos contar con la ayuda celestial. Pero, para que estos signos de esperanza se hagan realidad, debemos prepararnos espiritualmente. María nos advierte que no ignoremos los signos de Dios en el mundo, sino, al contrario, que los tomemos como una llamada a la conversión. Nos invita a orar con más fervor, a practicar la penitencia, a vivir en santidad y a confiar plenamente en la divina providencia. El sol bailando en Fátima, por ejemplo, no es solo un espectáculo para los ojos, es una invitación a la transformación interior. La luz divina, simbolizada por el sol, solo brillará verdaderamente en nuestras vidas si nos abrimos a la gracia de Dios, permitiendo que esta luz penetre en nuestro corazón y nos transforme. Además, los signos celestiales también son una manera para que María nos fortalezca en la fe. Muchas veces en nuestra vida, las dificultades y los desafíos pueden hacernos dudar, y los momentos de crisis pueden hacernos cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Sin embargo, los signos de María en el cielo, como el sol bailando en Fátima, son una confirmación de que la luz divina sigue brillando, incluso en las horas más oscuras. Nos recuerdan que Dios no nos abandona, que Él siempre está con nosotros, dispuesto a guiarnos y protegernos, como una madre cuida de sus hijos. El cielo, con sus señales, es un reflejo de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Otro punto importante es que estos signos no son solo para los fieles, sino para todos los seres humanos. La luz de Dios, que María nos muestra, no es exclusiva de un grupo, sino que es un don que está disponible para toda la humanidad. El cielo, con sus manifestaciones celestiales, es un recordatorio de que todos estamos llamados a vivir según los planes divinos. María, como Madre de todos, nos llama a reconocer estos signos y responderles con fe, oración y conversión. Por eso, los signos celestiales, como el sol bailando en Fátima, son un llamado claro y poderoso. Son una advertencia de que, aunque el mundo enfrenta tiempos difíciles, Dios está con nosotros, María está con nosotros, y la esperanza nunca se desvanece. Estas señales no solo señalan los desafíos que enfrentaremos, sino también la victoria definitiva de la luz sobre la oscuridad. El mensaje de María es:
en definitiva, un mensaje de esperanza. En medio de las tribulaciones y los conflictos espirituales, la luz de Dios brillará y la salvación estará al alcance de todos los que acudan a Él con fe sincera y corazón puro. La oración como arma de defensa espiritual. La oración siempre ha sido y sigue siendo el arma espiritual más grande y eficaz a disposición de los cristianos. En momentos de dificultad, crisis y tribulación, la oración es el puente que conecta a los fieles con Dios, un medio directo para comunicarse con el Creador y buscar su gracia. Pero la oración no es solo un acto de devoción. Es una herramienta poderosa que puede protegernos de las fuerzas del mal, proteger nuestras almas y traer paz a nuestros corazones. Y, entre todas las formas de oración, el rosario, especialmente la devoción a María, destaca como una de las armas de defensa espiritual más poderosas. María, como nuestra Madre Celestial e intercesora, nos enseña que a través de la oración no solo podemos resistir las tentaciones, sino también transformar la realidad espiritual que nos rodea. Cuando María aparece en varias apariciones en todo el mundo, siempre enfatiza la importancia de la oración. Sabe que, en tiempos de crisis y desesperación, la oración es la medicina más eficaz para curar las heridas espirituales de la humanidad. En lugares como Lourdes, Fátima y La Salette, María destacó que la oración, especialmente el rosario, sería la clave para afrontar los desafíos espirituales y traer la paz en tiempos de guerra y división. Sabía que la humanidad enfrentaría grandes dificultades y el rosario sería el escudo y la espada que protegería a los fieles. El rosario es una oración poderosa por varias razones. En primer lugar, es una profunda meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Cada Ave María que recitamos nos acerca a María, nuestra Madre, y con cada misterio meditado estamos llamados a reflexionar sobre los acontecimientos fundamentales de la salvación humana, la encarnación de Jesús, su muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo y la gloria de Dios siendo revelados a todos. Así, el rosario es una oración que no solo nos conecta con María, sino que nos enseña a seguir los pasos de su Hijo, Jesucristo. En momentos de gran confusión, como los que vivimos hoy, con tantas crisis espirituales, sociales y políticas, el rezo del rosario se vuelve aún más esencial. María sabía que los tiempos serían difíciles, pero, como Madre amorosa, nos dejó un arma poderosa para combatir las fuerzas del mal. En muchas de sus apariciones habló de la importancia de rezar el rosario diariamente, como una forma de resistir las tentaciones y protegernos de las fuerzas que quieren separarnos de Dios. La oración es, por tanto, una forma de resistencia espiritual. Cuando oramos, no solo le pedimos ayuda a Dios, sino que afirmamos nuestra confianza en su providencia y nos oponemos a las fuerzas del mal que intentan destruirnos. La oración también juega un papel fundamental en la paz interior. El mundo moderno, con todas sus presiones, preocupaciones y desafíos, a menudo nos deja angustiados y sin rumbo. La mente y el corazón humanos, constantemente bombardeados por información, responsabilidades y ansiedades, pueden volverse caóticos y fuera de control. En este escenario, la oración ofrece una pausa, un momento de reflexión y conexión con Dios, donde podemos encontrar descanso para nuestra alma. Cuando oramos, nos alejamos de la agitación del mundo y nos colocamos en la presencia divina, donde encontramos verdadera paz y serenidad. María, al llamarnos a la oración, nos recuerda que la paz no se encuentra en las cosas de este mundo, sino solo en Dios. En Fátima, María también nos advirtió sobre los peligros de la indiferencia ante la oración. Sabía que la humanidad, al alejarse de Dios, se volvería vulnerable al mal. La falta de oración y penitencia es, para María,
una de las mayores causas de la crisis espiritual que enfrenta el mundo. Cuando las personas no oran, se distancian de Dios y se vuelven más susceptibles a la tentación y al pecado. La oración, por otro lado, nos fortalece, nos mantiene en contacto con la gracia divina y nos da fuerza para resistir los ataques espirituales. Además de ser una protección contra el mal, la oración también tiene un poder transformador. Cuando oramos, no solo le pedimos a Dios por nuestras necesidades, sino que nos abrimos a Él para que nos transforme. La oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos da claridad mental y nos guía en las decisiones que tomamos. Nos ayuda a vivir según los principios del Evangelio, a practicar la caridad, a ser más pacientes y misericordiosos, y a luchar contra las fuerzas del egoísmo y del odio que dominan el mundo. María, al instruirnos a orar, nos invita a seguir el ejemplo de su Hijo, quien vivió una vida de oración constante y profunda comunión con el Padre. En tiempos de crisis, la oración también puede ser una herramienta de sanación. Cuando enfrentamos sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual, la oración es el medio por el cual podemos buscar consuelo y curación. María, como Madre de todos, tiene un amor especial por quienes sufren y nos ofrece la oración como camino de restauración. El rosario en particular ha sido un medio de curación para miles de personas a lo largo de los siglos, ayudándolas a superar enfermedades, pérdidas y aflicciones. Cuando oramos, nos estamos entregando a la misericordia divina, pidiendo la intervención de Dios en nuestras vidas y confiando que Él está con nosotros en nuestras tribulaciones. En su mensaje de Fátima, María también nos enseñó que la oración no es solo para momentos de necesidad personal, sino para el bien del mundo. Nos pidió orar por la paz, por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas. Rezar el rosario como oración comunitaria es una forma de unir a los fieles en una causa común, la construcción de un mundo más justo, más amoroso y más alineado con los principios del reino de Dios. La oración es una acción espiritual que nos conecta a todos, independientemente de dónde estemos en el mundo, y nos llama a trabajar juntos por la paz y la salvación de la humanidad. Por tanto, la oración, especialmente el rezo del rosario, es un arma poderosa de defensa espiritual. Nos protege contra las fuerzas del mal, nos da paz interior, transforma nuestro corazón y nos une como cuerpo de Cristo. María, al llamarnos a la oración, nos ofrece un medio eficaz para resistir el mal y vivir según la voluntad de Dios. En tiempos de crisis, la oración se vuelve aún más esencial, ya que en ella encontramos la fuerza, la guía y la paz necesarias para afrontar los desafíos espirituales y materiales que el mundo nos impone. Con María a nuestro lado, nuestra oración es siempre una oración de esperanza, porque sabemos que con fe y perseverancia la luz de Dios prevalecerá sobre las tinieblas. El papel de la Iglesia en la preparación para el fin de los tiempos. La Iglesia Católica, como guardiana de la verdad revelada y como cuerpo místico de Cristo, tiene un papel fundamental en la preparación de los fieles para el fin de los tiempos, especialmente en relación con las profecías de María que alertan y guían a los cristianos en su camino espiritual. Desde los primeros días del cristianismo, la Iglesia ha sido la principal fuente de enseñanza e interpretación de las Escrituras, proporcionando a los creyentes las herramientas espirituales necesarias para afrontar las dificultades del mundo. Pero, en los tiempos modernos, cuando la humanidad enfrenta una creciente crisis de fe, moralidad y valores, el papel de la Iglesia se vuelve aún más crucial, especialmente cuando se trata de interpretar y responder a los mensajes y profecías dejadas por María. Permanecer fieles a Dios y sus promesas. Comentar la continuación para protección. El tipo: Señor, libre de todo mal y peligro.
Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.